Hola amigos, hoy es 2 de agosto 2021. El tema de hoy, comenzando esta semana, es relacionado con la situación que se presentó muy desafortunada con la Fiscalía, en la que el Juzgado Quinto Penal Municipal declaró ilegal la captura de los ciudadanos Nilson Díaz y Carolina Galván en el caso de la desaparición de la niña Sara Sofía. Esto es muy importante tenerlo presente y yo pienso que era necesario hacer una exposición sobre esto de las garantías procesales, porque es muy frecuente que la Fiscalía cometa esos errores en estas defensas que se asumen para las personas que son capturadas pues en las primeras instancias. Entonces, acá revisando un periódico, El Tiempo, en internet, dice: también señaló que hubo dificultades para contactar a los juristas encargados de la defensa, pero que tampoco se les asignó con prontitud defensores públicos y que solo pudieron dialogar con sus abogados minutos antes de iniciar la audiencia de legalización de captura. Está en negrilla esto de que no se les asignó con prontitud defensores públicos. Bueno, el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías, pues declaró ilegal la captura. Y mire, es tan evidente la situación aquí en la que se quebrantan garantías judiciales, que hasta incluso el mismo abogado representante de las víctimas aceptó, bajo el principio de lealtad y de buena fe, pues que efectivamente la decisión del juez de garantías fue completamente dentro del debido proceso. En estos minutos síganme y voy a exponer aquí brevemente unas garantías y también de entrada cito varias sentencias de la Corte Constitucional que debemos refrescarlas, estarlas repasando, como son la C-1092 del año 2003, C-591 del 2005, C-966 del 2003 y la C-801 del 2005. Y por acá otro en tema, eso en relación con el sistema de tendencia acusatorio, la Ley 906 del 2004, nuestro sistema procesal, al paso que se dio cuando el artículo 250 constitucional pues dio la entrada a este sistema procesal penal. La sentencia C-228 del 2002 sobre las víctimas también es muy importante. Las garantías que en ese papel, ese rol que deben desempeñar los jueces de control, en los jueces penales municipales con función de control de garantías, y ahí la sentencia C-591 del 2005 que acabo de citar, que es también importante revisarla, porque por fortuna bajo esa independencia judicial pues es que vemos estas importantes decisiones que se toman cuando la Fiscalía pues lleva o presenta para realizar pues la legalización de la captura. En este caso, pues estos dos ciudadanos habían salido de un establecimiento carcelario, pero la Fiscalía insistió en la responsabilidad por la desaparición forzada del menor y saliendo de un centro de reclusión ya habían hecho una solicitud ante un juez de control de garantías para realizar pues la captura, y entonces efectivamente esto es lo que pasó. Pero bien, si estás viendo esto, tú que eres estudiante de la universidad, pues métasele aquí, grábesele en la cabeza sobre los 10 axiomas del garantismo penal. Yo recomiendo
conseguir esta obra de Derecho y Razón, temas del garantismo penal de Luigi Ferrajoli. Este es un libro que debe estar en la biblioteca de todo abogado penalista, porque miren los 10 axiomas y sabérselos de memoria. Es que eso sí es importantísimo. Si usted tiene en cuenta estos 10 axiomas, entenderá el sistema nuestro procesal acusatorio. Así muy brevemente, pues ahí aparecen, no sé si alcanzan a verlo. Les digo yo, creo que esta es una guía que tengo aquí para poder hacer la exposición. Pero mire, primero, nula pena sin crimen. Segundo, nullum crimen sin ley. Tercera, nula les penal sin necesidad. Nula necesidad sin daño. O sea, nula necesitas sine iniuria. Nula iniuria, o sea, nulo el daño sin acción. Un sistema, mire, importantísimo ese quinto, el de acto. Cuando se dice, pues, por ejemplo, en la Constitución Política, pues señala el artículo 29 sobre el debido proceso, de una responsabilidad no como autor, sino como de acto, de lo que hace. Nulla actio sine culpa. El séptimo, nulla culpa sine iudicio. No hay culpa sin un juicio. Octavo, nullum iudicium sine acusación. Nulo es el juicio si no hay una acusación. Y ahí entonces ya entra este sistema nuestro actual, porque cuando hablamos de la audiencia de acusación precisamente se da esa garantía, que es presentar los cargos, ¿no? Nulo juicio sin acusación, nula acusación sin probatione, sin prueba, dice el noveno. Y el décimo dice nulla probatio sine defensione, es decir, es nula la prueba si no hay una defensa. Y ahí viene todo este tema de los principios rectores, del contradicción, de refutar, de contrainterrogar, y todo esto que se da, pues, en los artículos 15, 16 de nuestra ley 906 de 2004 como principios rectores de este sistema procesal nuestro. Pero además de eso tenemos dos instrumentos internacionales, que son la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también la ley 16 del 72, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica. Y en ambos también se establece, pues, unas garantías judiciales. Miren ustedes, sobre todo en este tema puntual del derecho a una defensa. Además de eso, está la ley 906 del 2004, señala en el artículo 8, en el literal E, ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. El I, disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Nomás de estos dos literales allí se hacen relación a esto que pasó acá, justamente. Porque solamente pudieron dialogar con los abogados minutos antes de iniciar la audiencia de la legalización de la captura. Entonces, digamos que en este caso no se está respetando el tiempo razonable y los medios adecuados para la defensa. Además de que hay una cuestión de tiempo, de temporalidad. Recordemos muy bien, pues, que en este sistema se legaliza la captura dentro de un término prudencial. Ahora, los tratados internacionales. En la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, dice el artículo 8, garantías judiciales.
Literal E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley. Y la ley 74 del 68 advierte también en el artículo 14, en su numeral el tercero, que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Literal D. A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. A ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo. Y siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. Entonces, nomás este literal del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Ley 74.000 está diciendo lo siguiente. En esencia, cuando se da la captura de una persona, se presenta pues ante el fiscal, pero irregularmente, y esto lo digo de propia mano porque fui defensor público, a la fiscalía lo único que le interesa es, excúseme, que no se le venza el término para legalizar esa captura, y por eso entonces incluso le ponen una carga al defensor público que esté de turno allí, cuando lo principal es que esa persona nombre un abogado de su confianza. Quizás entonces es lo que se resalta acá cuando leo yo aquí en esta página del Tiempo, que dice que también señaló que hubo dificultades para contactar a los juristas encargados de la defensa, pero que tampoco se les asignó con prontitud defensores públicos y que solo pudieron dialogar con sus abogados minutos antes de iniciar la audiencia de legalización de captura. Eso es una flagrante violación al derecho de la defensa, porque pues miren, insisto, de todas maneras estas personas, estos ciudadanos, pues ya estaban procesados, no era primera vez, sino que esto es una recaptura, o sea que ellos ya venían judicializados y por ende entendería yo que tienen sus abogados de confianza o sus defensores públicos, no sé, pero era importante que por todos los medios pues localizara a sus abogados de su elección, y de ahí sí en su defecto, si no se puede por X o Y razón justificada, entonces nombrarle el defensor de público que está de turno allí. Esa es la regla. Y además de ello, dentro de un tiempo razonable, porque es que muchas veces pasaba de que ya al filo de vencerse las 36 horas, era que entonces entraba uno como defensor público a hacer la entrevista, y esa entrevista se necesita un tiempo prudencial, llenar un formato, que es defensor público, y escuchar a esa persona antes de iniciar la audiencia. Pero la presión, entiendo yo, muchas veces es de los jueces de control de garantías con la fiscalía, entonces diciendo pues que tiene que ser que entre inmediatamente a esa audiencia, y allí pues se quebranta el derecho a la defensa. Entonces debe contar con un tiempo razonable, es que lo dice la ley 906, lo dice también los tratados internacionales que acabo de citar, porque si miramos la ley 74 del 68, pues dice concretamente lo mismo, que debe contar con un tiempo prudencial y razonable para pues realizar su defensa. Eso
es muy importante, mis queridos amigos, de que, insisto, pues como defensores debemos tenerla muy clara, muy clara. Hay unas garantías fundamentales en estos casos, y entonces recuerden ustedes que dentro de esas el tema para resolver en situación de flagrancia de delito o en este caso porque es una orden de recaptura, pues para que era llevarlo ante un juez de control de garantías y pues avalar o legalizar esa orden que ya había emitido otro juez de control de garantías. Pero diga, si usted no en una situación de flagrancia de delito, pues hay varios aspectos que se deben de tener presentes. La línea del tiempo, desde que se opera la captura hasta cuando entra a la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías. Pero siempre no dejarlo en la hora 35, porque pues obviamente uno sabe que hay una línea de tiempo desde que, por ejemplo, es cogido en flagrancia de delito por la policía, dígase en un caso tal, que se presenta y que se pone a disposición de la fiscalía, ese fiscal que lo recibe, todo lo que se debe hacer para proceder entonces a hacer la solicitud ante el juez de control de garantías, que muchas veces pues sí, se cruzan fines de semana o días festivos y ahí a veces hay problemas de localización, pero hay línea del tiempo que también hay que cronológicamente delimitarla, porque si no también sería una captura ilegal que no se ha cumplido. O en el caso tal que, por ejemplo, hay que hacerle las prevenciones que advierte el artículo de la ley 906 cuando señala el trámite que se debe hacer pues o realizar por quienes en un procedimiento en caso de flagrancia del artículo 302. Allí están los derechos del capturado del 303. Al capturado se le informará de manera inmediata del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó. Segundo, del derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique. Tercero, del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El cuarto, del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Entonces allí es donde justamente se quebrantan esos derechos muchas veces, porque ante la premura, pues echémosle mano ahí al defensor público que esté de turno, desconociendo que existe esencialmente ese poder de elección que tiene todo ciudadano de nombrar su abogado de confianza, ya que porque no tenga las capacidades económicas, pues entonces se le asigne un defensor público es diferente. Pero entonces hay que respetar eso, y yo entiendo, y muchas veces eso no pasa realmente. Desafortunadamente esto fue lo que pudo haber sucedido, y como es un caso sonado, es un caso de trascendencia, es un caso que desafortunadamente pues esto lo que hace es pues dejar muy mal parada al ente acusador, y mire la transgresión también a las víctimas. Entonces, porque este sistema, pues hay otros roles también que se deben respetar, y así pues lo miramos en toda la jurisprudencia que existe sobre este particular.
bueno, quería era hacer énfasis en eso, porque mire que también, pues ya para cerrar esto, el caso de desafortunadamente esa condena que ya les dictaron a esos soldados en el caso pues de la violación de la menor en Vera, y pues escuchaba al abogado defensor diciendo que es que era desafortunado también que la fiscalía hubiese acusado por un abuso, ¿de qué? Por un acceso carnal no abusivo, cuando calzaba la situación sobre pues que había sido una violación, es decir, que no había habido ningún consentimiento por parte de la menor. Entonces ahí se escuchó también esa queja sobre ese punto, que pues obviamente eso lo que hace pues es dejar mal parada a la misma fiscalía, porque pues ahí se está condenando de 8 a 13 años más o menos, y eso pues frente a la magnitud de la situación que se presentó, pues es gravísimo y deja entonces también muy mal parada al ente fiscal. Bueno, ya eso era lo que quería dejarles a ustedes para que entonces lo tengan muy en cuenta, mis queridos estudiantes que están ya terminando su pregrado, y también obviamente a muchos amigos abogados también, que yo creo que les pasa esto muy frecuentemente, y yo creo que en este aspecto quienes pueden dar fe de esta situación que yo estoy diciendo, que no es nada fuera de lo común. Hasta los mismos compañeros que estuve en la misma Defensoría Pública saben muy bien de esta situación. Bueno, mis queridos amigos, pendiente el tema de la eutanasia, caramba, esa sentencia hay que revisar por aquello de las herejías constitucionales. Me acuerdo de esta obra de Carlos Gaviria Díaz, Sentencias herejes. Bueno, pero es un tema muy interesante, que obviamente que eso hay que estudiarlo más a fondo, porque tiene mucha cosa allí interesante que hay que revisar, no solamente por los antecedentes, el precedente judicial que existe ya sobre ese tema de la eutanasia, y entonces pues aquí vamos a mirar más adelante ese tema puntual. Bueno, chao.